Hoy preparé una sopa de fideo con albóndigas que quedó riquísima. Son esas comidas que alimenta hasta el alma. Rápida, sencilla, económica y sobre todo deliciosa. Espero que se queden a ver la receta. Hola, bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Pues continuamos con los ingredientes. No es necesario que anoten nada. Aquí abajo en la descripción del video o al final de este van a encontrar la lista para preparar esta deliciosa sopa de fideo con albóndigas. Pues ahora sí, manos a la obra. Comenzamos con los jitomates. Los partí a la mitad para poderlos cocer y que se cosan más rápido hasta que queden suaves. Más o menos unos 10 minutos y le apagamos. Vamos a comenzar a preparar las albóndigas. Aquí a la carne molida la vamos a extender y aquí mismo vamos a agregarle sal al gusto y pimienta también. Más o menos le voy a poner una cucharada cafetera de sal. No agreguen demasiado porque el tocino recuerden que es salado. Pimienta al gusto, más o menos media cucharada cafetera de pimienta. Agregamos la cebolla. La cebolla yo tengo aquí una cucharada sopera, pero ustedes pueden agregarle un poco más o menos, ya depende del gusto. Agregamos también el cilantro picado, lavado, desinfectado. Esta comida está rapidísima, aparte de que queda muy rica, a los niños les encanta. Agregamos el ajo en polvo, el huevo. Agregamos también el pan molido. Empezamos a mezclar todos los ingredientes. Ya que está más o menos todo mezclado, vamos a agregarle el tocino. Y ya se imaginarán qué sabor tan exquisito le va a dar el tocino a estas albóndigas. Ya con la mano podemos empezar a mezclarlo bien y también vamos a seguir armando las albóndigas para tenerlas listas. Los jitomates les falta un momentito, unos 3-4 minutos, para que vean qué rápido se prepara este platillo. El siguiente paso es formar las albóndigas del tamaño que ustedes gusten. Si quieren hacerlas más grandes o un poquito más chicas, para que a los niños también se les antoje y a nosotros también. Huele riquísima esta preparación. El tocino, el ajo en polvo le dan de veras un sabor exquisito. Pues vamos a ir formándolas y los jitomates ya casi están para que vean qué rápido está este platillo. Las albóndigas ya están listas, salieron 22 aproximadamente. Ahora vamos a licuar los jitomates para hacer la salsa de la sopa y las albóndigas. Aquí en el vaso de la licuadora vamos a agregar los jitomates que ya están cocidos. Les dejé la piel, lo voy a licuar con todo. Agregamos esta agua de la cocción. Agregamos el trocito de cebolla y el diente de ajo. Y ahora sí, a licuarlo perfectamente. Tapamos para que no vaya a botar la tapa. La salsa ya está lista, la vamos a reservar un momentito. Ahora vamos a seguir con el fideo. Voy a agregar aceite, un poquito menos de las 2 cucharadas que tenía aquí listas. Y aquí vamos a agregar el fideo. Lo vamos a estar moviendo para que el fideo no se nos vaya a quemar. Ya el fideo van a dejar el dorado que ustedes quieran, muy ligero o que se vea doradito. El fideo ya está dorado. Ahora vamos a agregarle la salsa, ya que tienen la salsa de jitomate que teníamos preparada para las albóndigas. Vamos a agregarle el caldo de pollo. Como les había comentado, yo tengo 1 litro de caldo, pero pueden agregarle un poco más, un poco menos, depende qué tan calduda quieran su comida. Yo voy a agregarle primero más o menos 2 tazas.
y vamos a ir viendo qué tan calduda está la comida. Aquí, a ojo de buen cubero, sí le hace falta más caldo porque el fideo pues va a esponjar, entonces va a ocupar gran parte del caldo. Aquí, como ya el jitomate estaba cocido, le podemos agregar ya las albóndigas para que se vayan cociendo y vayan soltando el sabor que tienen. Vean las albóndigas y vieron qué rápido se prepararon. Aquí las vamos a dejar que hiervan con la pasta y con el caldo aproximadamente entre 15 y 20 minutos y las albóndigas quedan listas. Cuando empiece a hervir vamos a bajarle, las vamos a dejar así a fuego bajo y las vamos a tapar. Recuerden, entre 15 o 20 minutos se quedan hirviendo. La sopa de fideo con albóndigas ya está lista. Vean qué ricas se ven, aparte que se ven también muy bonitas. Y ahora sí, le vamos a apagar y podemos servirlas. Las dejé 20 minutos. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta receta que quedó increíble. Prepárenla y van a ver que me van a mandar su comentario para decirme que les encantó y está sencillísima. Pues recuerden suscribirse a mi canal, El Sazón de Silvia, compartirlo con sus amigos y deditos arriba. Y hasta la próxima receta. Y miren, la prueba de que quedó buenísima. Se las recomiendo, prepárenla. Los ingredientes que necesitamos es 1 litro de caldo de pollo, 500 gramos de carne molida, puede ser combinada de res y de puerco o solamente de una. Tengo 150 gramos de tocino partido en pedacitos y dorado. Un huevo. Necesitamos una cucharada sopera de cebolla picada y un trocito de cebolla. 2 cucharadas de cilantro, 3 jitomates que pesan 400 gramos, un paquete de fideo que es de 200 gramos, 2 cucharadas de aceite, son cucharadas soperas, una cucharada cafetera de ajo en polvo, ocupamos un diente de ajo, media taza de pan molido, sal y pimienta al gusto, y para cocer los jitomates vamos a necesitar aproximadamente taza y media de agua. Son todos los ingredientes, pues ahora sí, manos a la obra.